Hola, quisiera primero que nada dar un breve saludo para todas las personas que están viendo este video. Muchísimas gracias por el apoyo. Este es un pequeño camino que vamos a comenzar a recorrer. Primero que nada quiero empezar diciendo que los felicito por la decisión de comenzar esta linda carrera que muchas veces nos hace botar algunas lágrimas, pero que no deja de ser hermosa. Este primer tema de anatomía humana realmente es una pequeña introducción a todo lo que vamos a ver en el contenido de la carrera. Parecen cosas bastante básicas, pero son cosas bastante importantes para lo que es el desarrollo de la carrera. Entonces, bueno, comencemos. Primero que nada, pues habría que comenzar describiendo lo que es la anatomía, que no es más que la ciencia que estudia la morfología y características del cuerpo humano, todo lo que es la estructura de manera macro. Y esta se puede, en efecto, se puede dividir en distintos tipos de anatomía. Lo que vamos a ver acá en anatomía humana es la anatomía macroscópica, que es la que se estudia en el ser viviente, en la superficie, el cual se puede estudiar con método clínico o un método paraclínico. El método clínico es algo que, bueno, todavía no vamos a indagar mucho en eso se ve un poquito más adelante en la carrera, pero es una de las herramientas principales para la formación de un médico. La exploración del paciente, y este incluye lo que es la inspección, la palpación, la ocultación y la percusión. Estas son palabras que a lo largo de la carrera pues vamos a utilizar muchísimo. Es importante conocer cuál es el significado de cada una de ellas. La inspección es básicamente eso, lo que sería inspeccionar como tal el cuerpo humano. La palpación, bueno, sería tocar. Eso nos va a ayudar con el tiempo a lo que es revisar algunos órganos, algunas cosas, descubrir algunas patologías, si algo está bien o está mal. Por eso debemos conocer lo que es la anatomía normal de un paciente. La auscultación es básicamente, no sé si habrán escuchado el término, pero es básicamente cuando escuchamos. Esto puede funcionar para la parte respiratoria, la parte cardíaca y también la parte digestiva. Para eso se utiliza el estetoscopio. Y la percusión es una manera del método clínico, en una forma en la que no sé si alguna vez han visto a un médico hacerlo, que se hace así y hay un sonido. Dependiendo del sonido vamos a conocer lo que está pasando en esa área que estamos examinando. Pero bueno, no indaguemos mucho más en este método clínico porque realmente no es en lo que nos vamos a centrar en el estudio de la anatomía humana como tal. También tenemos el método paraclínico, que es el que se basa en lo que es el examen del laboratorio, la radiología, las endoscopias, el ultrasonido, biopsia, tomografía, las resonancias. Esto ya es un poquito más profundo, por así decirlo, cosas que no podemos hacer de manera sencilla, sino que necesitamos ayuda de la ciencia para poder realizarla. Gracias a todas estas cosas pues podemos verificar lo que es nuestro diagnóstico en el método clínico. O sea, podemos relacionar lo que es la clínica que el paciente está presentando, lo que estamos viendo en el paciente, y lo que serían los laboratorios que nos indican si lo que estamos encontrando en la clínica es una cosa o es la otra. Porque hay ciertas enfermedades que, bueno, en la parte clínica logran confundir. En la anatomía nosotros estudiamos con lo que es la anatomía del cadáver, y para esto se implementan métodos paraclínicos no biológicos, la observación, la disección de lo que es el cadáver. La técnica de disección es una técnica mediante la cual se separan o dividen las diferentes partes del cuerpo desde lo más superficial hasta lo más profundo, y así poder estudiando poco a poco las características. Aquí en la imagen vemos una representación de hace bastantes años, cuando ya se hacía lo que era la disección para poder realizar el estudio del cuerpo humano.
Una de las cosas básicas que hay que conocer de la anatomía es la posición anatómica. Es algo bastante sencillo, pero es algo que se ha utilizado durante muchos años, que se estableció para que en el momento de evaluar a un paciente y de describir lo que estamos hallando y describir incluso la anatomía para lo que es su estudio, pues necesitábamos, digamos, unas reglas básicas, un mapa y una forma de describir las cosas para que todos estuviéramos utilizando el mismo lenguaje. Posición anatómica principalmente se describe a un hombre en bipedestación. ¿Qué significa bipedestación? Bipedestación no es más que una persona de pie, con la cabeza erguida. No puede ser ni girada hacia un lado, a ningún costado, ni hacia abajo, ni demasiado elevada. Una cabeza erguida, de manera, una barbilla elevada ni deprimida. No podemos ni subir ni bajar la cabeza. Los ojos y los dedos de los pies deben estar dirigidos hacia adelante. No podemos tener lo que es los talones juntos, deben estar juntos, que es como una posición militar, por así decirlo. Pero no así, no 45 grados, sino con los pies dirigidos hacia adelante. La posición normal que optamos cuando estamos de pie. Los miembros superiores deben estar paralelos al cuerpo, a lo largo del cuerpo, y las palmas de las manos deben estar hacia adelante. Es importante, muy muy importante que esta posición se la graben, que esta posición la conozcan, porque esta es la posición básica de la cual vamos a partir para cualquier cosa de estudio. El cuerpo humano también se divide en ciertos ejes que nos van a ayudar a lo que es la descripción también. ¿Qué es un eje? Una línea recta, unidimensional, formada por la sucesión continua e infinita de puntos. ¿Cuántos ejes existen en el cuerpo? Existen 3. Uno que es longitudinal, que también se puede llamar cráneo caudal, frontal o cefalocaudal. Y en esto vamos a tener un detalle. Ustedes tienen que aprenderse cada uno de esos nombres. Porque en anatomía, una de las grandes dificultades que tenemos a la hora de estudiarla es esto, que a lo largo del tiempo las personas no se habían puesto de acuerdo en cuál iba a ser el nombre. Entonces, digamos, en Europa lo llamaban de una manera, en la parte asiática lo llamaban de otra, aquí en América se llamaba de una manera, y todo esto igual está hablando de lo mismo. Entonces, de alguna manera se ha ido con el tiempo, se ha ido unificando la manera en la que se mencionan las cosas. Sin embargo, en la literatura a veces vamos a encontrar que en vez de decir eje longitudinal es el eje frontal. Entonces tenemos que aprendérnoslo para poder identificarlo a la hora de estudiar. Entonces, bueno, el eje caudal sería el que divide así, el que atraviesa todo el cuerpo desde la punta de la cabeza hasta la punta del piso, hasta la parte inferior del cuerpo humano. El transversal, también conocido como lateral, es el que divide de esta manera, el que atraviesa el cuerpo de esta manera. Y el eje sagital es el que lo atraviesa desde atrás hacia adelante, también conocido como antero-posterior o dorso ventral. Estas son maneras, tienen que aprendérselas, porque en los exámenes a veces lo dicen de una manera, a veces lo dicen de otra, y tenemos que estar ubicados en lo que es el espacio de la anatomía. Los planos de sección. Los planos de sección es una superficie bidimensional que permite orientar los cortes que se seccionan en el cuerpo. ¿Para qué funciona esto? Esto funciona en distintos exámenes de lo que estábamos hablando de la paraclínica, al menos cuando se hacen tomografías, cuando se hacen resonancias, al momento de hacer los ecos, incluso al momento de ver histología o de hacer un estudio de una patología. Al ver una lámina, de repente vamos a encontrar que dice plano de corte transversal, y vamos a tener que imaginarnos la forma en la que fue cortado lo que estamos estudiando para poder entender la anatomía. Entonces esto funciona, también existen 3 planos, y esos 3 planos también tienen distintas maneras de llamarse, y dividen el cuerpo generalmente en 2. Entonces lo que es el plano frontal, que se basa más o menos en lo que es
el eje longitudinal también divide el cuerpo. Esta vez sí lo divide porque es un plano completo, es como una lámina, es un corte que se hace. Entonces el plano frontal o coronal divide el cuerpo en dos sectores, que sería el anterior y el posterior. Serían dos paquímeros, y esto sirve precisamente para eso, para dividir el cuerpo en dos partes. El plano transversal sería el que corta a la mitad, como si me pasaran una sierra y abrieran así. Divide el cuerpo en dos metámeros. Ahí podemos utilizar una manera sencilla para aprendernos, que es transversal, corta a la mitad, metámero. Eso divide en lo que es la parte superior y la parte inferior del cuerpo. El plano sagital o medio divide el cuerpo en dos antímeros, que sería lo que es el derecho y lo que es el izquierdo. Para recordar cuál es el sagital, porque a veces tenemos un poco de confusión en lo que es, porque tú puedes decir, May, pero el plano transversal me estás diciendo que divide a la mitad, pero el plano sagital también te divide a la mitad. Pero depende del corte. El transversal te divide así, de manera transversa. Mientras que el sagital, recuerden, uno de los profesores que nos da anatomía en la facultad, nos dice que recordemos, no sé si ustedes saben el signo de Sagitario. El signo de Sagitario, ¿cuál es la imagen? La imagen es un centauro y él tiene una espada. Entonces la espada divide, es como si te cortaran con una espada por la mitad. Plano sagital o medio, y divide el cuerpo en dos antímeros, derecho e izquierdo. Hay términos que también utilizamos para ayudar a lo que es la descripción anatómica. Y esto se basa primero que nada en lo que es la situación, que la situación que ocupa una estructura en relación a algo más. Los ejemplos son que algo puede ser interno o externo, puede ser craneal o puede ser caudal, puede ser anterior, puede ser posterior, puede ser proximal o puede ser distal. Puede ser muy superficial o puede ser profundo. Puede ser ventral, puede ser dorsal, puede ser palmar, puede ser dorsal, puede ser medial o puede ser lateral. Esto al principio es un poco complicado. Aquí la imagen nos ayuda bastante en lo que es aprender cada uno de estos significados. Y fíjense que acá en la parte de arriba podemos ver lo que es el plano sagital, que sería este que está acá, perdón, el que divide por la mitad, como el Sagitario con la espada. El plano frontal, que sería este que tenemos aquí en la parte de atrás, que nos divide en lo que es ventral y lo que sería de la parte de atrás dorsal. Y el otro plano, que sería el plano transversal, que es el que nos divide a la mitad, pero dividiendo entre superior e inferior. Acá lo tenemos. Y bueno, esto es dependiendo de la parte del cuerpo con la que estemos hablando. Algo puede ser proximal o puede ser distal. Por ejemplo, si ustedes están hablando aquí de la pierna, podemos decir que la pierna es proximal a lo que es el abdomen, pero es distal a lo que es el pie. Sin embargo, podemos hablar del pie y el pie también va a cambiar un poco lo que es las características, ¿no? Porque también podríamos decir el pie es distal a lo que sería, es distal al abdomen, pero es proximal a los dedos del pie. Entonces, depende de lo que estamos diciendo, depende de la manera en la que estamos describiendo, va a cambiar un poco lo que es el término. Depende de es proximal a qué o distal a qué. También lo que es medial y lateral nos ayuda, por ejemplo, dependiendo de si es la pierna izquierda o es la pierna derecha. Porque fíjense, en el lado de acá, por ejemplo, si estamos describiendo la pierna derecha, sería es lateral lo que se encuentra hacia afuera y es medial lo que se encuentra hacia el eje del plano sagital. Pero fíjense que de este lado, lo que es medial sería hacia el lado izquierdo de la pierna y lo que es lateral sería a la parte derecha. Mientras que estamos describiendo la pierna izquierda sería al revés,
medial sería lo que se encuentra al lado derecho de la pierna y lateral sería lo que se encuentra al lado izquierdo. Entonces todo esto va a depender de la manera en la que vamos a describir y de qué vamos a describir. Para describir lo que es las posiciones, también tenemos que aprender ciertos términos utilizados para esto. Ya sabemos lo que es la bipedestación, ya sabemos lo que es la posición anatómica normal, pero también es importante esto, que hay posiciones que se van adaptando dependiendo de la postura que adapte el paciente en lo que es la camilla, en lo que es la cama, la mesa de exploración. Incluso para algunas cirugías es importante pues una posición distinta. Acá tenemos algunas de las posiciones más tradicionales. El ejemplo más común es decir que, ya que aquí evidentemente el paciente está acostado. Si el paciente está acostado, pues ya no está en lo que sería la posición anatómica normal, porque la posición anatómica, recuerden siempre, es en bipedestación. Entonces un paciente acostado ya lo podemos tener en decúbito dorsal, aquí hay otro término, o supino, que es el que está apoyado en la espalda, como vemos acá en la primera imagen. Acá, para recordar esto, podemos tener también una referencia en lo que es dorsal o supino, para recordar cuál es supino. Recuerden, es algo que me dijeron a mí cuando estaba comenzando a estudiar anatomía por primera vez, que es que supino es la posición en la que se está suplicando. Entonces, ¿cómo suplican ustedes? Así, ¿verdad? Cuando el que pide una ayuda, una limosna, pone la mano así, está suplicando. Entonces, la posición supino, ahí recordemos lo que es la posición anatómica normal, que nos dice en la parte de la descripción de las manos, dice la palma de las manos hacia adelante. Entonces, si ustedes imaginan una persona en posición anatómica normal y lo que hacen es acostarla, o sea, deja de estar en bipedestación y pasa a estar acostada, pasaría a ser decúbito dorsal supino, porque la palma de la mano está hacia arriba y el paciente estaría apoyado en efecto en lo que es la espalda. El decúbito ventral o prono sería lo contrario. Si este es el dorso y la parte de atrás es la parte ventral, pues sería cuando el paciente está apoyado sobre el pecho, como en el caso que vemos acá. Entonces sería decúbito ventral o prono. Decúbito lateral, como ven en este caso, puede ser lateral dependiendo de qué lado está apoyado. Puede ser lateral derecho o puede ser lateral izquierdo. Otras de las más conocidas es el tren del emburo, que es la posición que encontramos, a ver dónde está en la imagen, el tren del emburo, acá. De repente, si alguno ha visto Grey's Anatomy, si ha visto alguna de estas series médicas, lo cual es muy común que nosotros estemos pegados a la televisión ahí tratando de aprender algo, conocemos esta posición. Probablemente no sabíamos cuál era el nombre, pero conocíamos la posición y probablemente muchos hemos vivido algún caso en el que de repente alguien ha tenido un mareo y las abuelas de repente dijeron, súbanle las piernas. Bueno, esa es la posición tren del emburo, cuando la cama se inclina para una posición en que las piernas estén arriba. Esto, clínicamente hablando, puede ayudar a que unos síntomas cambien en el paciente. Pero eso ya lo veremos más adelante. Ahorita nada más nos interesa conocer lo que es el nombre de las posiciones anatómicas. También está la posición de litotomía, que es una posición que generalmente se utiliza para ya cosas más avanzadas de la parte de quirófano. Está la genupectoral y entre algunas otras. La posición de litotomía es una de las más conocidas porque también es conocida como posición ginecológica, que es la posición que vemos aquí arriba y es la que se adopta al momento de revisar a una paciente ginecológica, en la posición de parto o la posición para una citología. La genupectoral, por el contrario, es la posición al contrario, una posición que generalmente se utiliza
para examinar lo que sería la parte rectal del paciente. Y bueno, también vemos acá que está la posición de Anti-Trendelenburg, que sería justamente lo contrario. Esto es sencillo, esto no se compliquen mucho. La anatomía a veces es muy práctica, es muy sencilla, es muy fácil de presumir las cosas. Solo tenemos que encontrarle el punto. Entonces, bueno, también podemos encontrar unos términos de la descripción anatómica que son de acción. Y este es el movimiento que se efectúa por una fuerza extrínseca o intrínseca. Y aquí encontramos varias formas de describir estas cosas. Generalmente, para el estudio de la anatomía como tal, tal vez la vamos a encontrar nada más al momento de describir los movimientos, los músculos que están involucrados con cada uno de estos movimientos, que si un músculo es flexor, que si un músculo ayuda con la extensión y así sucesivamente. Pero estos son términos que por lo menos se pueden utilizar mucho para describir algún dolor o alguna cosa en particular de por lo menos de ortopedia, que se puede decir dolor a la flexión, dolor a la extensión, o la imposibilidad de hacer alguno de estos movimientos que serían normales para un ser humano, para un paciente. Entonces los ejemplos están aquí descritos. La flexión y extensión, que podemos encontrarla por ejemplo acá. Hay muchas partes del cuerpo que se pueden extender, que se pueden flexionar, y todo esto también ayuda. Las articulaciones son encargadas también de ayudar lo que es las acciones del cuerpo. Entonces por lo menos acá vemos que el tronco se puede flexionar, se puede extender. Las manos, los brazos, las piernas, directamente los dedos, y todo esto depende también de la posición original en la que se encuentra el paciente. También podemos encontrar lo que es por lo menos la protrusión y retracción. Estos son términos asociados generalmente con la mandíbula, por ejemplo. Protrusión, que sería al momento de echar la mandíbula hacia adelante, retracción, echarla hacia atrás. Cada uno de las partes del cuerpo tienen su posición. Recordemos ahí la posición anatómica básica, y ahí más o menos podemos ver cuáles son las características de la descripción de la acción. También podemos encontrar, por ejemplo, la flexión plantar. Acá no hay un dibujito de eso, pero también tenemos que tener en cuenta que tanto en las manos como en los pies no se habla solo de dorso y parte ventral. Por ejemplo, las manos no tienen parte ventral, tiene parte palmar, y en la parte del pie sería plantar. Pero en la parte plantar pues hay que tomar en cuenta la flexión dorsal y la flexión plantar para saber cuál es cuál. Bueno, pasando ya a un poquito más profundo, comenzaríamos con lo que sería la osteología, que no es más que la rama que describe lo que es el sistema óseo en general, de los huesos que lo conforman en particular. Esta es la primera parte que se estudia en anatomía, por lo menos en nuestra facultad. Comenzamos por este punto, por todo lo que son los huesos. Una vez que conocemos todos los huesos del cuerpo humano, todos los detalles anatómicos de cada uno de esos huesos, podemos pasar a lo que es la siguiente unidad. Ya todo nuestro primer parcial tiene que ver con osteología. Tenemos que comenzar describiendo lo que es las distintas características de lo que son los huesos. Esto es algo que generalmente aprendemos en bachillerato, lo que son los huesos largos, huesos cortos. Vamos a darles simplemente un pequeño repaso. Los huesos largos ya sabemos que es donde predomina la longitud sobre la anchura y el espesor. Los ejemplos más claros son el húmero y el fémur, que serían los huesos más largos, los dos huesos más largos de todo el cuerpo. También lo acompaña el cúbito, el radio, la tibia, el peroné, los huesos de los dedos, tanto de las manos como de los pies. No todos los huesos, porque también tenemos que tomar en cuenta que hay pequeños huesos en lo que es la base de la mano y lo que es la parte del talón,
que entran en otra descripción, que los podemos encontrar acá en huesos cortos, que son dimensiones más o menos iguales en todas las direcciones, formados por tejido óseo esponjoso y una delgada lámina externa de tejido óseo compacto. Aquí, como les estaba señalando, pues están los huesos carpianos, los huesos de la mano que componen la mano, que son todos distintos, pero son huesos cortos. Los huesos del tarso, que también se ven por acá, que son los de la base del pie, por así decirlo. Y también los huesos sesamoideos. Los huesos sesamoideos son huesos que no aparecen en todos los humanos y que todos los humanos tienen distintos huesos sesamoideos. Digamos, es algo que no es constante, es inconstante en cada uno de nosotros. Y no importa si está o no está, o sea, realmente es algo que no, digamos, que no tiene mayor importancia en lo que es la anatomía básica. Los huesos planos. Los huesos planos son delgados, se componen de dos láminas de tejido óseo compacto y tienen una interposición de tejido óseo esponjoso. Los ejemplos son las costillas, como vemos por acá, el esternón, la escápula, que a pesar de que tiene este detallito que está por acá, que ya lo vamos a ver en las siguientes clases, pues es un hueso que su forma es mayormente plana, por eso es que entra en esta categoría. Y algunos huesos del cráneo, los huesos generalmente de la bóveda craneana, pero ya al detalle pues lo entraremos más adelante. Y los huesos irregulares, que fue todo aquello que no encajó en las primeras descripciones, por su forma no encaja en ninguna de ellas porque tienen todos una forma distinta y no se encuentra alguna característica común que de repente pudiera haber creado otro nombre. Por eso se llaman huesos irregulares, ¿ya? Y se componen de un tejido óseo rodeado de una esponjoso rodeado de una delgada lámina de tejido óseo compacto. En estos huesos se encuentran principalmente el hueso coxal, está por acá. Por acá en realidad, aquí en esta imagen no se ve. Las vértebras incluyen también lo que es el sacro, todas estas vértebras, y algunos huesos del cráneo, que son aquellos que no son planos. Son huesos muy particulares, huesos individuales que son llamados huesos irregulares. Por otro lado, pues las partes del hueso largo es una de las principales características de los huesos que tenemos que tener claras, que estos poseen dos extremos, que serían este de acá, que se llaman epífisis. Un cuerpo completo, que es todo esto que está acá, que se llama diáfisis. Y una zona entre las dos, que sería este pedacito que está aquí más o menos, que serían las metáfisis. Las metáfisis son en parte las encargadas y es la parte del hueso que crece durante la pubertad. Y estos términos podemos, por ejemplo, podemos usar los términos que ya conocemos antes de las descripciones, que es lo de las distales y proximales. Podemos decir aquí la epífisis proximal y la epífisis distal. Como les decía, pues esa parte de la metáfisis es la parte de las epífisis cartilaginosa que crece cuando se inicia el proceso de osificación, pues deja de estar allí, deja de estar de forma cartilaginosa. Por eso ya, bueno, eso lo vemos más que todo en embriología, lo vemos más que todo en histología. Aquí no vamos a indagar mucho en eso. La diáfisis está formada por tejido óseo compacto y está revestida por una lámina fibrosa resistente que es llamada periósteo, que sería toda esta capa que está por acá. Y presenta una cavidad que es el canal medular, tapizado por una membrana delgada que es el endostio, está por acá, toda esta parte de adentro, donde se encuentra la médula ósea. Podemos ver aquí como médula maridia. Las epífisis y las metáfisis tienen un tejido de óseo esponjoso y extremadamente delgada, la capa de tejido óseo compacto que tienen. También podemos encontrar este detalle respecto a lo que son las arterias, lo que es la irrigación
de los huesos largos. Ahí vamos a poder encontrar distintas arterias: la arteria nutricia, la arteria perióstea, la epifisiaria y la metafisiaria. Las arterias nutricias son ramas de todas aquellas arterias de la zona que penetran por la diáfisis, aquí la podemos encontrar. Por la diáfisis, en la diáfisis de los huesos largos siempre vamos a encontrar un puntito. Y por allí se penetran estas arterias y se dividen en lo que son las ramas ascendentes, van hacia arriba, y las ramas descendentes. Esto irriga lo que es la médula ósea, que ya vimos que estaba por aquí adentro. El endostio, que sería la capita que cubre todo este canal medular, el tejido óseo compacto y todo lo que es el canal medular. Las periósticas, que también vienen de las arterias de la zona, aquí las podemos encontrar, están justamente irrigando eso, el periósteo, y el tejido compacto de las diáfisis, que sería todo esto. Las epifisiarias, pues justamente es eso, vienen de arterias, vienen una rama de las arterias articulares, que serían por acá, y irriga justamente eso, las epífisis. Y las metafisiarias, que son arterias que vienen de arterias articulares, de arterias de la articulación, irrigan la epífisis y la metáfisis. Las fibras vasomotoras son autónomas y acompañan a los vasos sanguíneos. Las fibras sensitivas acompañan a los vasos sanguíneos y terminan en el periósteo, lo que hace muy sensible esta zona a lo que es la tracción y la tensión. Por eso es justamente que hay tanto dolor al momento de una fractura en lo que es un hueso. Para culminar lo que es este primer tema, vamos a hablar de este pequeño detalle, que es una pequeña introducción a lo que son los siguientes temas, que es que el esqueleto está dividido en dos partes: lo que sería el esqueleto axial, que incluye todo lo que está aquí en verde, sería la cabeza, lo que es el cuello, todo el tronco, que incluye la caja torácica y toda la columna vertebral, fíjense, hasta acá, hasta llegar al coxis. Mientras que el apendicular son las cosas que cuelgan, por así decirlo, y se ven aquí en azul. Serían los miembros superiores, que están unidos por una cintura escapular, cosa que probablemente es nueva para todos, que sabemos que tenemos una cintura que está en la zona pélvica, en la cadera, pero muchos no conocíamos antes de entrar en medicina lo que es el término de cintura escapular, que sería esta zona que está acá. Ya entraremos más a profundidad con esos términos. Y bueno, los miembros inferiores, que están unidos por la cintura pélvica. Y bueno, esto es la primera clase de anatomía. Esta es nuestra primera clase de la carrera, por así decirlo. Y espero que les haya gustado, espero que haya sido entretenida la clase. Cualquier duda, bueno, estamos en contacto. Muchas gracias.